Buenas noches a todos, bienvenidos a ITU, Iglesias Trinitarias Unidos. Y de acuerdo a nuestro trabajo de todos los jueves, estamos hoy para continuar con nuestro estudio, el temor a Jehová, en su parte número 2. Le damos gracias al Padre Celestial por permitirnos llevar su palabra a todas las personas que tienen necesidades, a todas las personas que necesitan escuchar aliento de vida y la palabra de Jehová. Padre Celestial, úsame en este estudio, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú, Señor, usándome para llevar tu palabra y este trabajo de siervo de Dios. Vamos a alabar al Padre Celestial como es de cada 8 días. Envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. En la cruz, donde Dios envió a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria nos dio y ahora libre yo soy. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Tú eres nuestro Señor. Hay poder Solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Su preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Tu preciosa sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre.
la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Aquí está su sangre. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Después de adorar al Padre Celestial, descienda el Espíritu Santo en este momento e iniciamos nuestro estudio bíblico. La sesión pasada vimos el temor a Jehová, y el temor a Jehová en su primera parte trató de una definición de qué es el temor a Jehová, y revisamos todos los aspectos que tienen que ver de ese temor, de ese respeto al Padre Celestial. Entonces, recordemos de acuerdo a nuestra sesión pasada, que el temor a Dios es tener en cuenta a Dios en todas las decisiones que nosotros tomemos, que creamos en el Padre Celestial, en su poder, en su honra, que hablemos del Padre en todo lado donde nos ubiquemos, vayamos, universidades, colegios, en nuestro hogar. Este temor a Dios nace cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, y esa manifestación del Espíritu Santo se da en nosotros a través de nuestros actos, porque ya nos ven diferentes. Somos testimonio del Padre aquí en la tierra. El respeto a Dios es una forma de vivir que nos hace diferentes. La palabra dice que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Pero realmente somos del mundo, ¿por qué? Porque tenemos que dar amor a las personas y compartir. Y eso hace parte del temor. Ahora, todas las decisiones que tomo y que tomamos se basan en preguntarle al Padre Celestial, de tenerlo en cuenta, como el mejor amigo, como la dirección, como la autoridad. Entonces debemos preguntar antes de tomar una decisión drástica que cambie nuestras vidas al Padre Celestial. Y como le preguntamos en sesiones pasadas, aprendimos parte de cómo hablar con Dios, los mecanismos, cómo Dios nos da respuestas a través del Espíritu Santo. Entonces, en esa comunión constante, nosotros consultamos al Padre Celestial para la toma de decisiones. Siempre Dios nos da una respuesta. El temor a Dios se define desde la antigüedad como seguir los mandamientos del Padre, mantener la ley. Digamos que los mesiánicos judíos, que están ahora entrando y de moda, digamos, con todo el respeto, traen que el temor a Jehová se basa en la ley y en el cumplir los 10 mandamientos. Y así es, se basa en la ley y en cumplir los 10 mandamientos que nos dejó a través
de Moisés cuando bajó con las tablas de los mandamientos. Conocemos muy bien el proceso y el evento histórico. Ese temor a Jehová se plasma en seguir los mandamientos que nos dejó Dios, los 10 mandamientos. Pero ahora viene, Dios es amor. Y ahora nuestro temor a Jehová, al Dios Padre, al Padre Celestial, viene arraigado con el amor. Porque la Biblia resume todo en una palabra: amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuando amo a Dios, temo a Dios. Es el mismo amor que sentimos de hijo a padre. Es un temor en cierta forma porque siempre el Padre está dando la guía y tienes que hacer algo, como te dan dirigiendo, como Dios quiere que tú vayas en la vida para que no cometas errores y entres en pecado y pierdas tu salvación. Ese amor de la gracia, el amor de la gracia nace por medio de la salvación, de creer en Jehová, de creer en Cristo, de creer en su directriz, en la Biblia, de creer en la palabra. Por eso viene el temor por la gracia, ya no solamente por la ley, sino ahora por la gracia. Eso es lo que hace falta dentro de la ley mesiánica judía o judíos mesiánicos, que entendamos que la ley se basa en la gracia de Dios y en la oportunidad que tenemos a través del Espíritu Santo hecho persona. Dios es amor, y en 1 Juan 4:16, y sus mandamientos son expresión de su amor, porque precisamente Cristo vino a amar. ¿Qué ganamos con ganar el mundo, predicar, bla, 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 si realmente en nuestro corazón no hay amor? No amamos nuestra familia, no amamos nuestros padres, no amamos los seres que nos rodean. Si salimos de nuestro apartamento, cerramos por temor de coronavirus y no saludamos a nadie, sino que nos vamos rápido, estamos huyendo a las personas. Hay amor. Debemos ser comprensibles de que las personas están pasando por procesos difíciles en este momento, en el tiempo de dolores. Como lo veíamos en la clase pasada, estamos en un proceso del tiempo de dolores. Entonces debemos empezar a dar amor, a dar comprensión, a entender, tener entendimiento, a apoyar a las personas. Eso es el amor, y esa es la ley, esa es la gracia, y por la gracia de Dios somos salvos. El objetivo de los mandamientos es ayudar a vivir al hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que seamos sus hijos, que seamos justos, que no pequemos, que estemos buscando constantemente la santidad, que estemos en oración, que estemos en ayuno, que estemos en constante búsqueda del Espíritu Santo, que nuestro espíritu esté por encima de la carne y los deseos carnales y el pecado, que el espíritu esté en la conciencia, la intuición, el discernimiento, recibiendo del Padre para que seamos mejores personas y este vehículo, este cuerpo, tenga una correcta dirección. Por eso esa sincronización del espíritu nos lleva a la armonía, a la relación con nuestros seres queridos y a la relación con Dios, a tener un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y la fe no fingida es una palabra fuerte porque le cae a muchas personas, a muchos credos, muchas religiones. Si hablamos del concepto de fariseos que proclamaban en las plazas para que los vieran en ayuno y les vieran marcados los días que aguantaban y sufrían, mas el ayuno dice que lo hacemos en nuestro lugar secreto, en un lugar solamente donde el Padre Creador nos ve y donde no es público. Entonces, recordamos que en la clase pasada vimos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y hicimos la comparación nosotros somos los que recibimos y somos los que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Como tal, asimismo el arca, vimos la comparación de los aspectos. Vimos las promesas que Dios nos da y qué ganamos por tener temor a Jehová. Analizamos muy bien qué es lo que se gana por tener temor. Y encontramos que a través de la obediencia recibimos unos frutos, como la sabiduría. Y también vimos qué pasa cuando desobedecemos y no tenemos temor a Jehová. Y lo vimos en estas imágenes del arca. Lo vimos que si somos obedientes tenemos un fruto que es la tierra que fluye leche y miel,
y también que si desobedecemos, pues vamos a tener consecuencias como un sufrimiento. ¿De qué depende todo esto? De que seamos obedientes, de que reconozcamos que la autoridad es de Dios y que no seamos desobedientes y rebeldes. No hagamos lo que nosotros siempre queremos, no, siempre consultemos al Padre Celestial, que Él que está en los cielos nos escucha, y como a través de la oración. Nos da el fruto de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y Dios Padre Celestial nos protege de las malas decisiones. Entonces aquí, muy interesante, estuve por el Padre Celestial, pues le decía, Señor, muéstrame de una forma simple y clara en el tiempo cómo es el temor a Jehová. Entonces el Padre Celestial mostraba dos épocas, una época con Abraham, el padre de la fe, y me llevaba a la otra época de Salomón. Dos hombres que están en los eventos de la Biblia y de cómo el temor de Jehová o a Jehová, su sabiduría, porque Salomón tuvo mucha sabiduría, y cómo Abraham también cometió errores, pero asimismo a los errores que cometió, Dios estuvo con él. O sea, Dios nos tiene paciencia, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios no es malo. Dios no es malo. Y muchos dicen en la calle, no, es que Dios es malo, porque pasa eso, que porque hay coronavirus, que porque hay niños aguantando. No, Dios no es malo. Lo que pasa es que las acciones de las personas tienen un fruto. Y a veces Dios, de tanto amar y amar, se cansa y se aparta. Entonces no debemos dejar de amar a Dios para que el Espíritu Santo no se aleje de nosotros y nosotros podamos seguir ese camino. Entonces, en el primer caso, Abraham y Sara, pues conocemos muy bien el evento bíblico. Abraham, padre de Isaac y padre de Jacob, padre de la fe. Vemos a un Abraham entregado a Dios. Vemos a un Abraham que después de Sodoma huyó. Conocemos muy bien la historia. Huyó hacia las montañas. Estuvo un tiempo con Sara allí y decidió descender y llegó a Abimelech, el rey de Gerar. Allí pues conocía muy bien cómo era ese pueblo, o estaba engañado, de pronto no tenía una percepción clara de lo que sucedía. Y en ese caminar buscando un horizonte, pues decidió que tenía que mentir. Y entonces grave problema, porque el fruto del miedo que tuvo Abraham, el miedo y el temor son muy diferentes. El fruto del miedo, que es del mal, en Abraham lo afectó, y entonces él decidió decir que Sara era su hermana. Y como Sara, a pesar de que tenía 90 años, muy hermosa, dice que la palabra que el temor a Jehová nos rejuvenece y nos da longevidad. Efectivamente, la mujer era muy joven a pesar de que tenía 90 años. Imagínate la diferencia de edad para ese tiempo, y era agraciada. Entonces el rey Abimelech vio a Sara y le preguntó, y entonces Abraham dijo, no, es mi hermana. Entonces, ¿qué sucedió? Que Abimelech se llevó a Sara y dice la palabra, Génesis 26:7, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Le estaba hablando Dios en un sueño a Abimelech, el rey de Gerar. Y yo también te detuve de pecar contra mí. O sea, llegó un engaño. Abraham presentó a Sara como su hermana, y Abimelech, al verla tan hermosa, pues hubo una especie de agraciamiento, y tuvieron la oportunidad porque Abimelech se llevó a Sara a sus aposentos. Estuvieron hablando y compartiendo. Pero en ese mismo proceso, ahí viene una lucha, lo que hablamos entre el bien y el mal, de cometer pecado, del manejo de la sexualidad. Y esto no sucedió. No hubo intimidad entre ellos. Y grave, es la mujer de Abraham. Entonces Abimelech, después de eso, tiene este sueño. Y Dios Padre le dice, yo también te detuve de pecar contra mí.
y así no te permití que la tocases. O sea, Abimelech no tocó a Sara. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y por tu nación, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, Abimelech, y todo tu pueblo y todos los tuyos. Impresionante. Dios, nuestro Padre Celestial, tiene tanta misericordia con nosotros que si se va a dar la oportunidad de un pecado, al conocer Dios Padre, nuestro temor hacia Él, Él no nos permite pecar. Es tan grande la gracia de Dios con nosotros, y así sucedió con Abimelech. ¿Qué sucedía si Abimelech no entregaba a Sara a Abraham? Pues habría muerte y desgracia en su pueblo, en el pueblo de Gerar. Entonces, aquí está la pregunta para muchos dirigentes de muchos países, que pueden tener la oportunidad de pecar o de tomar la decisión si están con el bien, con Dios, o si están con el mal, con el enemigo. Y cuando estos dirigentes, como este rey, toman una buena decisión, viene prosperidad. Pero cuando el presidente de una nación toma una mala decisión o declara en contra de Dios, viene maldición. Hace unos años, el presidente Hugo Chávez declaró en contra de Israel. E Israel es el pueblo elegido. Y más adelante vamos a entender por qué. Y Hugo Chávez declaró palabra proferida en contra de el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es intocable, porque es el pueblo de Dios y no se puede declarar en contra de su pueblo. Y Hugo Chávez declaró y maldijo el pueblo, y al mismo tiempo la maldición se devolvió. Y tantos hermanos venezolanos que oramos por ellos, bendecidos son, han tenido tantos problemas a todo nivel, porque la nación, conocemos muy bien la situación actual de Venezuela. Ese es un ejemplo de una decisión de un dirigente. Si Gerar hubiera tomado una mala decisión, había destruido su pueblo. ¿Y qué sucedió? Entonces Abimelech se levantó de mañana, se arregló y dijo: Dios ha hablado, y llamó a todos sus siervos, o sea, a sus comensales, como a toda su corte, y les dijo estas palabras al oído de ellos, lo que Dios Padre Celestial le había contado. Y el pueblo temió los hombres en gran manera. ¿Qué significa? Que conocieron la mentira de Abraham y conocieron los hechos que habían sucedido, y sabían que por esa mentira, si el rey hubiese pecado, pues todo el pueblo había quedado en desgracia, en maldición. Entonces todos miraron no al rey ni a Sara, miraron fue a Abraham. ¿Por qué Abraham mintió? Entonces dice la palabra de Dios: después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En que peque yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Aquí le está reclamando a Abimelech, a Abraham, y le está diciendo: ¿pero qué sucede? ¿Cómo me engañas? Me traes, ella es tu esposa, y estás entregando, y quieres hacerme cometer pecado. Dime qué es lo que pasa. Entonces dijo también a Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió. Abraham pensaba en ese momento, pues debido a todos los acontecimientos que sucedían en el reino, que el pueblo no era justo, que no tenía temor de Jehová, y que mucho menos el rey Abimelech. Entonces, por tal razón, como era bonita, dijo: no, pues sigo que es mi esposa, me matan por quedarse por ahí. Tuvo miedo. Ese fue el problema. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que distinguir entre el miedo y el temor. Y Dios siempre nos respalda. Lo más importante es que el temor a Jehová es lo único que debemos sentir. Porque si tememos al miedo, ese miedo y ese temor
del enemigo va a llegar. Así lo sucedió a Job. Lo que más temía Job le sucedió. Porque todo el día estaba pensando, ¿y qué tal que me pase eso? ¿Qué tal que me vaya a infectar de coronavirus y me muera? Uy, qué miedo, y todos los días pensando y lavándose el cerebro y hablando y declarando palabra proferida. Y entonces se empiezan a mover los cielos y el reino espiritual y empieza a formalizarse en el reino físico el pensamiento. Eso sucedió también con Job. Así mismo le pasó a Abraham y así mismo puede pasarnos a muchos. Por eso nuestra convicción es en Cristo, en el poder de la sangre de Cristo y en Jehová. Porque nada temeremos, así caigan 10,000 a nuestra diestra. Dios nos levantará. Aquí termina uno de los iniciales análisis de la palabra. Dice la palabra que debemos aprender a tomar la palabra o la Biblia con las manos, con la mano. No con un dedo, ni con dos, ni con tres, con la mano, con fortaleza en Cristo. Porque con un dedo leemos la palabra, con otro dedo meditamos en ella, con el siguiente memorizamos, grabamos la palabra en nuestro corazón, la escribimos para que cuando lleguen los tiempos de que no podamos llevar la Biblia, la tengamos escrita en nuestro corazón y la declaremos o la enseñemos y luego la pongamos por obra. Por eso la mano completa sostiene la Biblia. Ese es un tip. Continuando con nuestro estudio de temor a Jehová en nuestra parte 2, entendimos la diferencia entre el miedo y el temor a Jehová y comprendemos qué no debemos hacer para pecar. Y el principal fundamento es no mentir, y está escrito en la ley, no mentirás, porque es que el padre de la mentira es el enemigo, el diablo. Por eso no debemos mentir, ni permitir que el miedo y el temor del mundo nos acompleje y afecte nuestra mente. Por eso debes declarar siempre que tienes el yelmo de la salvación, de tus vestiduras, de la armadura de Dios, para proteger tu mente de todos esos dardos que te va mandando el enemigo. Te vas a enfermar de COVID, no tienes para comer, te va a faltar la comida mañana, ¿qué voy a hacer la próxima semana? Necesito empleo. No dejes que ese temor te toque. Siempre Dios te va a dar el camino si confías en Él y si estás en oración al Padre Celestial. Él no desampara, lo hemos visto, no desampara a nadie. No desampara a sus hijos. Solo debemos tener fe en Cristo, fe en Jehová. Luego, en el segundo segmento, encontramos a Salomón. Dice que el fruto del temor a Jehová llega la sabiduría. Y por ejemplo, Salomón, ¿qué hizo? Él solicitó sabiduría porque sabía que si tenía sabiduría iba a ser tan inteligente para amasar riquezas, fortunas, poder actuar, manejar su pueblo, llevar su pueblo y cumplir los mandamientos. Muy importante, siempre tener un corazón dispuesto al Señor, para que en un futuro, cuando recibes las bendiciones, tu corazón no se transforme para mal y pierdas todas las bendiciones que Dios te ha entregado. Eso le sucedió a Salomón. Salomón perdió la bendición y fracturó al pueblo de Israel. Rompió las tribus de Israel. Entonces, la palabra de Dios dice que en 2 Corintios 9, del 13 al 24, todas las riquezas que recibió Salomón, las buenas decisiones que tomaba, su sabiduría. Recordemos en las historias y eventos bíblicos que había dos mujeres que tuvieron cada uno su hijo, pero uno falleció mientras dormía porque lo asfixió. Entonces le cambió el hijo, lo puso para ella y la mamá sabía cuál era su hijo. Y llamó a los jueces del pueblo en Israel y llegaron ante el rey Salomón. Y recordemos la historia que mandó a uno de sus capataces a que fracturara en dos al bebé y la verdadera madre fue la que prefirió entregarle a la otra madre su hijo. Ahí vimos la sabiduría de Salomón. Vimos cómo Salomón construyó un templo, porque
David tenía manchadas sus manos de sangre, no podía construir, pero la promesa aún así Dios había dado para Salomón. Y Salomón debía construir el templo. Y construyó el templo de Dios, y Dios mismo, Adonai, Elohim, el Elión, el Shaddai, habitó allí. Yahweh mismo vivía. Y entraban los sacerdotes, y el que no era santo al templo moría. Por eso cuando morían lo jalaban con una soga, porque había pecado el sacerdote. Asimismo era el nivel de pureza para ese tiempo, para estar ante el Creador. Ahora tanta misericordia que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros, que ni siquiera nos mata por buscar su presencia. Solo tú tienes que sentir el amor y pedirle a Dios: lléname de tu espíritu, del Espíritu de Dios, porque quiero amarte y adorarte. Quiero una oportunidad para mi familia, una oportunidad de vida. Eso es lo que brinda Dios Padre. Y llegan riquezas. Por eso dice: buscad primero el reino de Dios, porque lo demás llegará por añadidura. ¿Qué llega por añadidura? Las riquezas, la casa que desees, el carro, las propiedades. Eso es secundario. Lo importante es que a la gracia de Dios recibida por el Espíritu Santo vas a recibir el resto. Entonces en Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las hijas de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. ¡Wow! Tenía 700 mujeres israelíes y 300 concubinas, y en su vida no le faltaba nada. Tenía algo impresionante, una locura. O sea, 365 años, 2 años para estar con una mujer. Esto es algo inédito, es algo que no se puede comprender. Pero asimismo era lo que él tenía. Y no le importó seducir a otras mujeres que adoraban a otros dioses, a Baal, a Astarot, a otros dioses. Dice que la reina de Saba llegó a visitarlo con regalos. Conocemos muy bien la historia, que vino a preguntar porque había escuchado mucho de la sabiduría de Salomón y llegó a comprobar. Pero a su mismo tenía un acometido del enemigo, porque el diablo estaba maquinando toda la estrategia para destruir el pueblo de Israel. Suena fuerte, destruir al pueblo de Israel. Y asimismo, en ese trabajo ya anciano, Salomón decidió tener esas jóvenes en su harem, y empezó a través de esas jóvenes que tenían falsos dioses, que había idolatría al demonio, a Maloch, a Astoret, decidió adorar a esos dioses y levantar en los montes altos estatuas. Oh, eso es una aberración completa lo que él hizo. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo se iba desquebrajando, se iba rompiendo por la actitud de un rey. Vamos a la actitud del rey anterior, de Abimelech. El rey fue sabio. ¿Qué pasó con Salomón? Si tenía la sabiduría, es algo como para pensar. Jehová cumple con la palabra, con su palabra, en contra de Israel, debido al pecado carnal cometido, porque lo que más pienso a Dios es la idolatría, la fornicación, y sobre todo que adoraron a Astoret, potestades antiguas de los druidas, demonios muy antiguos, que habían gobernado a los pueblos antiguos desde Canaán, desde Can, muy antiguo. Entonces aquí ya el Padre Celestial empieza a tomar las medidas. Y también empiezan a aparecer otros personajes como Jeroboam y otros enemigos para buscar la cabeza de Salomón. Porque siempre a las acciones hay unas reacciones, todo se mueve en un constante flujo, digamos. Si actúas mal, recibes mal. Si matas, a hierro mata, a hierro muere. Son muchas las acciones. Dice que también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, o sea, era el siervo, le servía, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó mano contra el rey Salomón. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón
edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. O sea, empezaba a acumular enemigos. Jeroboam, por su parte, se constituyó en el rey del reino del norte, porque pues sabemos que Salomón murió, y él toma ese reino del norte y a su vez de la herencia maligna de esas potestades tan fuertes, contaminaron a Jeroboam. Él también implantó esa idolatría, instaló becerros de oro en Betel y en Dan, para que el pueblo no tuviera que subir más a Jerusalén para adorar. Hubo pues una clara división y pronto estallaría la guerra civil. Eran 12 tribus de Israel, que continuaría hasta que el reino del norte fuese a la cautividad. Y veremos que el reino del sur también iría más tarde a la cautividad. Ese fue un periodo triste en la vida de la nación de Israel. Contiene muchas lecciones para nosotros y para los gobiernos de la época actual. Porque los reinos se fraccionan, porque no hay una unidad. Porque las iglesias se fraccionan, porque no hay una unidad en el Cristo corporativo. Porque todo se resquebraja, se rompe, la familia, el núcleo familiar, el esposo y la esposa, porque cambian su horizonte, ya no tienen a Dios como su guía y fraccionan su familia. Todos esos son los motivos de lo que está hablando aquí. Asimismo le pasó al pueblo de Dios. Y aquí cuando habla del otro reino es el hijo de Salomón, Roboam. Roboam, por la promesa de David a su hijo Salomón y la promesa de Salomón a su hijo Roboam, Roboam heredó el reino de Judá. Del reino de Judá es Jesucristo, Cristo, nuestro Dios, Dios encarnado, el Verbo, el Cordero de Dios. Entonces, de 40 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y hemos visto ahora cómo fue nombrado Jerusalén, la capital de Israel, y cómo se está en este momento en la historia poniendo la focalización otra vez en Israel, y se están reuniendo en este momento todas las tribus que se separaron y se fragmentaron desde ese entonces, ya se han reunido. Siempre el enemigo ha perseguido a Israel, lo hizo Napoleón, lo hizo Hitler, matando más de 10 millones. Fue una matanza de la Segunda Guerra Mundial sin límite, increíble. Ahora Jerusalén está fortificada y ha reunido todo su pueblo. Dice que el nombre de su madre, de Roboam, fue Naama, amonita, ni siquiera era israelí. Y Judá lo mató ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron, ellos también llegaron a heredar toda esa semilla diabólica, y en lugares altos colocaron estatuas, imágenes del demonio de Acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Desde allí las potestades de los falsos dioses operaron en Israel. O sea, estaba Maloch, estaban alrededor en los montes estatuas del enemigo. Entonces, aquí entendemos que Salomón fraccionó su pueblo con sus actos, que un Jeroboam que tomó el reinado al norte también entró en pecado de idolatría, y Roboam, hijo, también cometió idolatría. ¿Eso qué hizo? ¿Qué causó en la historia? Eso causó que el pueblo de Israel perdiera su primogenitura. Dios solo tenía como su pueblo consentido en ese entonces a Israel. Y como solo era la niña de sus ojos, digamos que el resto, ¿dónde estaba? Una muy buena pregunta.
En el momento que se fracciona Israel y Jehová quita la primogenitura, inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios. Y a su vez, ¿cómo somos hijos de Dios? De tres maneras: con el Espíritu Santo, reconociendo a Cristo como nuestro único Salvador y protector, reconociendo a Cristo como el camino, la verdad y la vida, y siguiendo los mandamientos de la ley. Entonces entendamos que lo que sucedió fue la oportunidad para nosotros, como lo llaman laicos, o el resto del mundo, de ser hijo de Dios, de tener esa oportunidad. Entendemos que en la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, por la sangre de Cristo, fuimos redimidos y fuimos lavados de nuestros pecados. Se llama la redención. Por tanto, vienen 4 preguntas. ¿Dónde crees que está Salomón después de su muerte? ¿En el cielo o en el infierno? ¿O en el cielo? La respuesta es muy sencilla. Está en el Hades, está en el infierno. ¿Por qué? Porque cometió abominación contra Jehová, contra el Dios Padre, abominación contra el Espíritu Santo, y su comportamiento pues tuvo un precio, ¿cierto? Segundo, cuando el pueblo de Israel pierde su primogenitura, ¿y en qué momento tenemos esa oportunidad? En el momento que se rompen las naciones, ya tenemos esa oportunidad. ¿Cómo vas a mostrar tú en tu hogar reverencia y temor a Dios? ¿Con qué acciones? ¿Qué vas a hacer con tu familia? Nosotros todos los días hacemos altar familiar. Importante que ustedes hagan reunión familiar, oren, ayunen, lean la palabra, escuchen adoraciones. Es una forma de mantener el contacto con el Espíritu de Dios, de mantener esa relación, esa comunión con el Padre. Y una pregunta ya para que ustedes lo mediten con la almohada hoy es: ¿a qué dioses realmente servimos? ¿O sirven? Una buena pregunta. Un ejemplo: hay personas que están trabajando las 18 horas y no les queda tiempo de nada. Entonces es tiempo de preguntar a qué Dios está sirviendo. Es un ejemplo, puede ser el Dios dinero, o al Dios apariencia, o al Dios fit del cuerpo, o al Dios estudio. Hay muchas personas que es todo el tiempo en estudio y no organizan todo su tiempo, porque Dios necesita tiempo, tu familia necesita tiempo, tú necesitas tiempo. Son muchos los aspectos para empezar a determinar esos dioses altos como se levantaron en Israel. No vaya a ser que por cualquiera de esos dioses se rompa de alguna forma lo que estamos haciendo. Entonces es como para pensar. Muy bien, damos por cerrado nuestro estudio del día de hoy. Vamos a despedir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por el conocimiento que nos permitiste obtener y transmitir el día de hoy. Gracias por darnos el discernimiento para actuar e identificar aquellos dioses o carnalidad, a identificar el pecado y empezar a entender y a discernir de qué forma podemos eliminar todas esas influencias demoníacas dentro de nuestras vidas. Le damos gracias, Padre Celestial, por la vida que nos das, por las oportunidades que nos brindas, y para que sea la protección, la Shekinah del Dios Padre, descendiendo en cada hogar que nos escuchan, en esta nación y en esta ciudad. Que seas tú, Padre Celestial, guiando nuestro proceder y colocando el tabá de protección en cada uno de los miembros de nuestras familias. Te damos gracias por darnos un día más de vida, por la noche y por el nuevo día que llega. Amén.